Buenas tardes, amigo. Hoy vamos a seguir hablando del tema de método cáncer. En el día de ayer compartí un video muy cortito sobre el concepto de lo que es método cáncer, sobre todo la palabra cáncer, y dimos un enfoque globalizado de qué significaba cada palabra de cáncer. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito entonces de lo que habíamos prometido, que eran antioxidantes. Y antes de eso quisiera decir algunas otras, para repetir un poco, para que ustedes vayan obteniendo, o personas que se van agregando, de que el método cáncer está basado en aquellos cuatro pilares que habíamos hablado de dieta balanceada. Entonces, recuerden ustedes que los cuatro pilares fundamentales de este programa, de este proyecto o de este plan, podemos llamarlo así, es que dan resultados, no tengo la menor duda en cuanto a que estos 40 años de médico que he realizado en forma profesional, he tenido experiencias, tengo estadísticas de historias clínicas de pacientes, algunos testimonios que ya están saliendo, que de alguna manera han tenido relaciones con nosotros. Y bueno, entonces, hablando de los cuatro pilares, vamos a repetirlo una vez más, aunque le parezca pesado, pero es importante. ¿Por qué? O sea, recuerden que el primer pilar, tan fundamental como los otros, es la nutrición básica, que habíamos hablado de dieta balanceada y equilibrio metabólico. Y ahí nosotros hablamos, recuerden ustedes, hablamos de los macronutrientes, que eran los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y el agua fundamental. Después hablamos de los micronutrientes y ahí hoy lo vamos a sintetizar un poco mejor porque vamos a hablar de los multivitamínicos, a pesar de que ya hemos hablado de lo que es un multivitamínico, ¿verdad? Entonces, en la parte de micronutrientes, cuando hablemos de antioxidantes, vamos a hablar de vitaminas, vamos a hablar de minerales, vamos a hablar de fitonutrientes y este, alguna otra sustancia química que ayudan, sobre todo sustancias proteicas, que forman parte de todo este complejo de manejo de antioxidante para equilibrar los radicales libres. Bueno, entonces eh, vamos a empezar a hablar de los antioxidantes. Y para hablar de los antioxidantes, primero, ¿qué son los antioxidantes? Segundo, ¿cómo actúan los antioxidantes en nuestro medio interno? ¿Y qué importancias tienen los antioxidantes en nuestras funciones biológicas, o sea, en nuestras funciones orgánicas? Son fundamentales. Y van a ver por qué. Porque cuando nosotros definimos a método cáncer, nuestra proyección, nuestro programa, nuestro plan, nuestro método se basa eh, básicamente justamente en los micronutrientes, en los antioxidantes. Y después, recuerden ustedes que una de las primeras conversaciones que tuvimos fue el pon color a tu dieta. Y recuerden ustedes que hablamos de todas aquellas frutas, cereales y vegetales de color. Quedaban el color blanco, quedaba el color rojo, el naranja, el violeta, el blanco, el verde, y cada uno de ellos, los componentes más importantes que tenían como antioxidantes, minerales y vitaminas. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué son los antioxidantes. Eh, Simplemente conceptualmente, yo no quiero definir un antioxidante como es decir, lo podemos decir conceptualmente que es una sustancia química que inhibe los radicales libres, que se forman internamente dentro de nuestros sistemas biológicos, como aquellos que vienen de la parte externa, que después vamos a ver un poquito cuáles son uno y cuáles son otros. Lo importante de esto también es que los antioxidantes son neutralizadores de los radicales libres, que también lo vamos a ver específicamente en eso. O sea que no solamente lo equilibran, lo neutralizan, sino que además lo hacen desaparecer dentro de lo que es el funcionamiento biológico y por lo tanto actúan como
actúan previniéndose enfermedades. Recuerden que siempre vamos a hablar de cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y nuestro Ministerio de Salud Pública. Las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas hablamos de las enfermedades cardiovasculares, acuérdense, la más importante, las cerebrovasculares, las, las cardiomiopatías, o sea, los infartos de miocardio, las insuficiencias renales y las obstrucciones arteriales de los miembros inferiores. Una vez dicho esto, podemos decir que también hay antioxidantes que son hidrosolubles. Recuerden que hay vitaminas hidrosolubles y también hay antioxidantes a través de vitaminas que son hidrosolubles. También hablamos de que habían vitaminas liposolubles y también hay antioxidantes liposolubles. Y vamos a ver cómo funciona cada uno de estos, en qué lugares a nivel del ciclo biológico nuestro actúan. Los antioxidantes además son protectores de los daños de esos radicales libres, o sea, los daños a nivel de los sistemas celulares, sobre todo a nivel de los sistemas, después se transforman en verdaderos problemas, no solamente para el médico, sino para el paciente, ya cuando aparece una enfermedad como una hipertensión arterial, como una diabetes, como una hipercolesterolemia, etcétera. Vamos a ir a un segundo grupo para simplemente decir que los grupos de antioxidantes están sobre todo en las vitaminas, grupo de vitaminas, están en enzimas, es decir, recuerden ustedes que cuando hablamos de proteínas, el desdoble de las proteínas estaban también en aminoácidos. Bueno, forman parte también, las enzimas son proteínas que actúan a nivel del medio sanguíneo, teniendo funciones específicas en cada uno de los órganos. Están en los minerales. Recuerden ustedes que también hablamos, cuando dimos pon tu dieta de color, hablamos también de los antioxidantes y de los colores. Y por último, también es fundamental decir las concentraciones que tienen estos antioxidantes de los fitonutrientes. Recuerden que cuando hablamos de suplementos multivitamínicos, hablamos que no solamente tienen la concentración adecuada de cada una de esas vitaminas, sino que además estaban acompañados de sustancias químicas que están dentro del vegetal o dentro de la fruta o dentro de los frutos secos, que acompañen a esa vitamina y por lo tanto le dan más jerarquización, le dan más calidad, dando mejor la concentración de esas vitaminas. Son biológicamente activos los antioxidantes. ¿Qué quiere decir? Que tienen una función sumamente importante en todas las funciones biológicas, en todos los procesos biológicos de nuestro organismo. Los antioxidantes juegan un rol muy importante y por eso el conocimiento de por lo menos saber de que existen sustancias químicas que actúan justamente equilibrando todos aquellos radicales libres. Estoy hablando a veces de factores de riesgo. O sea, por ejemplo, un radical libre externo que nos produce consecuencias bastante graves es la inhalación del humo del cigarro. Por ejemplo, la irradiación, es decir, los rayos ultravioleta, si nosotros nos ponemos a determinadas horas del día, nos provoca lesiones de piel que después se transforman en carcinomas de piel, o sea, de cánceres de piel. Y ustedes ven que en los últimos años en el Uruguay ha aumentado casi 1000% la cantidad de pacientes que hoy sufren de esta patología de cáncer de piel. Y si bien se ve el cáncer cuando se hace ya sea la resección del tumor o ya sea se hace un vaciamiento ganglionar, de cualquier manera no es algo que sea inocuo, sino que no, que sigue siendo una enfermedad crónica bastante grave. Ya dijimos además que controla e inhiben los sistemas biológicos y las concentraciones de los radicales libres. Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que
dañan sistemáticamente todo el sistema celular y los sistemas biológicos, siempre. Si bien hay algún radical libre que tiene aparentemente alguna función positiva dentro del organismo, la mayoría, la mayor cantidad de radicales libres dañan no solamente todo el sistema celular, o sea, al hablar del sistema celular estamos hablando de los sistemas, tanto cardiovascular, neurológico, renal, sanguíneo, eh, osteoesquelético, es decir, cualquiera de esos sistemas son atacados por radicales libres. Y lo que hacen los antioxidantes es justamente equilibrarlos, inhibirlos y nos protegen justamente, nos previenen de estas enfermedades crónicas. Entonces, cuando los radicales libres actúan, por ejemplo, el calor en la piel, o sea, los rayos ultravioletas, hacen de que se produzcan inflamaciones. Bueno, eso es una concentración bastante importante de radicales libres. O sea, en una infección gripal, una virosis, una gripe, una infección respiratoria, esos son radicales libres que entran y que nuestro sistema inmunitario trata de equilibrar a través de los antioxidantes. Y sobre todo, lo más importante que nosotros vamos a hablar de método cáncer, que es prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Y entre ellas lo que nosotros pretendemos a través de Método Cáncer es justamente de trabajar, de hacer conocer nuestro programa, nuestra metodología, nuestros planes en cuanto a la prevención del cáncer y también sobre lo que hemos tenido en los últimos años, la experiencia de que podemos equilibrar cánceres, es decir, tratando de inhibir los sistemas metastásicos. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mejoramos la expectativa de vida del paciente aquel que tiene un cáncer. O sea que eso ya lo tenemos bien estudiado. También los radicales libres, eh, digamos, deterioran la composición genética, o sea, actúan a nivel del ADN. Y si actúa a nivel del ADN, nuestros componentes genéticos se alteran. Y es ahí también donde aparecen determinadas enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo algunos tipos de cáncer. Para decirle, además, para dar otro ejemplo de qué hacen los radicales libres, por ejemplo, cuando nosotros comemos muchas grasas saturadas o lo habíamos hablado anteriormente también, cuando calentamos un aceite a 30 grados, es decir, por mejor que sea el aceite, se desnaturaliza y se transforma en una grasa saturada. Estos son radicales libres que actuamos nosotros tratando de equilibrar con distintos antioxidantes. O sea, después vamos a hablar cada uno de ellos, qué importancia tiene cada uno de ellos. Entonces, podemos hablar de que los principales grupos de nutrientes que contienen los antioxidantes son, acuérdense, las vitaminas, los minerales, los fitonutrientes. Hablando de minerales, por ejemplo, vamos a acordar algunos de ellos que son fundamentales. Por ejemplo, el selenio. El selenio que tiene una acción anticancerígena importantísima. El selenio lo vamos a encontrar en algunos, recuerden ustedes cuando hablamos de pon color a tu dieta, ahí hablamos del selenio. Y vimos ahí los distintos colores de los vegetales y de las frutas, y sobre todo de los frutos secos, que contenían gran cantidad de selenio. También el manganeso y el azufre, que son tres minerales fundamentales para la restitución de muchas de las funciones orgánicas que hacen que prevengan enfermedades. Después, por ejemplo, ya hemos hablado también, la vitamina C, encontramos que en las frutas, sobre todo en los cítricos, los limones, las mandarinas, la naranja, el kiwi, son grandes componentes de concentración de vitamina C. Cuando hablamos, por ejemplo, de suplementación natural, hablamos de los multivitamínicos, nosotros hablamos siempre de la acerola, que es una fruta que hablamos dentro de las regiones en Brasil, que nuestra corporación Nutrilite tiene como base de plantación en el trópico a nivel del estado de Ceará, una chacra muy completa en el cual recuerden ustedes que tienen ecosistemas cerrados, son granjas orgánicas certificadas, lo cual le da una garantía y calidad al producto final. Y entonces
nosotros hablamos de suplementos naturales y hablamos de multivitamínicos y hablamos sobre todo de la vitamina C. Muy bien. Eh, ¿Cuándo recomendamos? Es decir, eh, siempre estamos repitiendo algo que hemos aprendido hace muchos años y que y tiene gran vigencia. La Organización Mundial de la Salud, a través de sus comisiones internacionales y sobre todo específicas en cuanto a la parte nutricional, aconseja para, para tener un equilibrio biológico y funcional, debemos de mantener constancia de algunas ingestas, sobre todo. Ellos eh, recomiendan de 5 a 6 veces frutas, distintas porciones de fruta durante el día. 5 a 6 veces eh, porciones de fruta durante las 24 horas. Entre 4 y 5 veces al día vegetales frescos. Y sobre todo también se agrega que tiene una gran cantidad antioxidante los frutos secos, es decir, las uvas, por ejemplo, las pasas de uvas, las pasas de arándanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otra función que cumple la vitamina C al tener un equilibrio de vitamina C a nivel de nuestras funciones orgánicas, reducen las concentraciones sobre todo de hidrato de carbono. O sea, es muy importante aquellos pacientes que presentan una diabetes tipo 2 o que sean fumadores o que tengan una hipertensión arterial. La vitamina C actúa tratando de equilibrar justamente estos factores que inician una enfermedad de hipertensión, de diabetes o puede ser de una bronquitis crónica o un cáncer de pulmón. O sea, fíjense ustedes qué importante es. Por lo tanto, entonces, la ingesta de vitamina C es fundamental para equilibrar o prevenir las enfermedades eh, crónicas no transmisibles. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos hablado anteriormente, eso también. Ya habíamos hablado también que la concentración de vitamina C a nivel del organismo hacen de que prevengan enfermedades, como dijimos, enfermedades crónicas no transmisibles. Los antioxidantes también son moléculas cuyo consumo es sinónimo de salud. Fíjense ustedes la importancia que tiene. Es casi una definición. Consumir antioxidante en grandes concentraciones equivale a tener un cuerpo sano, una salud sana, y por lo tanto es muy importante que conozcan las acciones y las funciones de la vitamina C, que es un antioxidante específico además, no sé si lo habíamos dicho anteriormente, pero forma parte importante. Cuando hablamos de complementación vitamínica, siempre hablamos de que los niños, por ejemplo, hay que enseñarles a comer frutas, sobre todo aquellas que son ricas en vitamina C. ¿Cuáles eran? La naranja, el limón, las mandarinas, el kiwi, toda esa tiene vitamina C. Hay algunos vegetales que tienen vitamina C, pero no son las concentraciones adecuadas. Y a pesar de todo eso, a pesar de que nosotros hagamos una dieta balanceada y equilibrada, muchos científicos hoy hablan de que siempre son necesarias la suplementación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la suplementación equivale al oxígeno. El oxígeno lo necesitamos las 24 horas del día. Bueno, algunos científicos hoy dicen que es primordial la ingesta de antioxidantes, sobre todo lo que estamos hablando de la vitamina C. Entre la complementación, nosotros recomendamos, además de que se pueda comer determinada cantidad de cítricos o frutas o vegetales o frutos secos, igual nosotros recomendamos una complementación secundaria. O sea, siempre estamos tratando de que el individuo, la persona, se suplemente en forma adecuada. O sea, soy de los médicos que traté siempre de recomendarles a mis pacientes o enseñarles que la vitamina, los minerales, los fitonutrientes son sustancias químicas que realmente son fundamentales
para mantener un equilibrio tanto en lo psíquico como en lo físico. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, es muy importante la vitamina C. Hablamos, por ejemplo, del fumador, pero también es muy importante para el complejo de estrés. ¿Qué quiere decir? Cuando digo complejo de estrés, es porque no hay un factor único, sino que es multifactorial el estrés. O sea, que se desencadena durante el día una cantidad de factores que hacen de que nuestra ansiedad, nuestros nervios no puedan controlarse. Y bueno, la vitamina C ayuda muchísimo al control del estrés. Acuérdense de eso que es muy importante. Estimula, por ejemplo, es muy importante para tomar la vitamina C en aquellos pacientes, por ejemplo, que aquellos obreros, trabajadores que trabajan con altas temperaturas, bueno, es conveniente recomendarle mayor cantidad de concentración de vitamina C, como así también los atletas. O sea, los atletas de alta competencia generalmente están no solamente con una dieta especial, equilibrada, balanceada, sino que además están suplementados. Y muchas veces están suplementados no solamente por vía oral, sino que además lo hacen por vía parenteral. ¿De acuerdo? Así que es muy importante. Otra función específica de la vitamina C es que estimula todo el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué hace? Es la primera, la primera barrera, la primera defensa, sobre todo para las impregnaciones virales, como la gripe o las bacterias o los hongos. Bueno, es una primera barrera que tenemos nosotros con la vitamina C para poder equilibrar este tipo de infecciones, sobre todo en los procesos inflamatorios agudos. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando de la pandemia del COVID-19 y bueno, yo creo que si una persona estuviera eh, sometida a aquellos 4 pilares que nosotros hablamos anteriormente, cuando empezamos a hablar de método cáncer, estoy seguro que muchas de las personas esas pasan asintomática o si tienen una pequeña infección respiratoria es muy leve. Por eso que hoy se ve la alta mortalidad que existe en pacientes con COVID-19, que son pacientes mayores generalmente que tienen múltiples patologías. Entonces, la complicación de la virosis muchas veces se da en aquellos pacientes que tienen otros trastornos patológicos que secundariamente van a afectar lo que es esta virosis. Bueno, seguimos un poquito más. En la acción cardiovascular ya la vimos, disminuye la presión arterial, actúa en forma activa en la presión arterial. O sea, nosotros generalmente la primera recomendación que le damos a un paciente con hipertensión arterial, es decir, hacemos 3 controles semanal, es decir, hacemos un control semanal durante 3 semanas y después hacemos un promedio de esa presión arterial y vemos ahí cuáles son los valores. Los valores se deben sacar por la edad del paciente, por el peso del paciente y su actividad física. No es lo mismo un paciente obeso sedentario que tenga una presión arterial que un paciente activo que, por ejemplo, esté haciendo gimnasia y entonces nosotros podemos trabajar de otra manera. Pero generalmente definimos una presión arterial cuando tenemos 3 tomas de presión arterial y que esas 3 tomas estén por arriba de los valores estándar, que lógicamente que más o menos todos sabemos. 13,7 para la mujer, más o menos 13,8 para el hombre, y cuando está por encima de eso hay que evaluarlo. Pero no es la medicación lo que mejora una hipertensión arterial, sino que están en estos 4 pilares que yo le había dicho. Dieta balanceada, multivitamínicos naturales, y aquí está la vitamina C sobre todo, que actúa, la actividad física moderada y la actitud mental positiva. O sea que realmente en eso mejora y está muy bien comprobado. Después habíamos visto también cómo mejora, cómo actúa la vitamina C mejorando el estrés. Muchos científicos están hablando de que hay un estímulo de las hormonas antiestrés.
Es muy específico este tema, si bien está bien estudiado a través de los multivitamínicos, lo dejo ahí como simplemente la vitamina C como estimulador de las hormonas antiestrés y que mejora el estrés. Mejora el daño producido por la inhalación del humo del cigarro, eso está muy bien comprobado. O sea que un fumador, sabemos además, que dos de cada cinco fumadores nunca van a dejar de fumar. O sea que es muy importante el porcentaje de fumadores crónicos que nunca van a dejar de fumar. Y saben ustedes que eso coadyuva es un factor de riesgo bastante importante y grave que participa en una cantidad de focos, de sistemas que después se producen no solamente enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, sino también algún tipo de cáncer. Sobre todo el de mayor consecuencia es el cáncer de pulmón, pero también relativamente tiene importancia en los cánceres de próstata en el hombre y sobre todo el cáncer de mama en la mujer. Fíjense ustedes hasta dónde llega todo esto, los radicales libres. Bueno, muy bien. Después también hablamos ya un poco de la vitamina C, vamos a hablar un poquito de la vitamina E. La vitamina E, lo que nosotros recomendamos siempre es en la dieta. ¿Cuáles son, por ejemplo, las acciones de la vitamina E? Por ejemplo, es un emulsionante de las grasas saturadas a nivel sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa equilibrando acuérdense ustedes de las lipoproteínas de bajo peso molecular, que era el LDL que aparecía en el lipidograma, que es un indicador estándar, digamos que lo tenemos que manejar y lo tenemos que cada 6 meses controlar el colesterol. Y bueno, y la vitamina la vitamina E ayuda mucho a que estas grasas no se peguen contra la pared de la arteria, que son las placas de ateroma que después se rompen y disparan y entonces llegan al corazón produciendo un infarto, llegan al cerebro produciendo un infarto de cerebro, o pueden llegar a una arteria retiniana a nivel oftalmológico y por lo tanto puede ser una obstrucción de la arteria retiniana y provocar, digamos, disminución de la agudeza visual en forma aguda. Es muy importante también la vitamina E, como que ayuda mucho a la absorción de la vitamina A y la vitamina B. Nosotros vimos a la vitamina A como el, el el caroteno, beta caroteno, que se encuentra sobre todo en la zanahoria y en el zapallo y en otras sustancias, en otras verduras de hojas verdes y sobre todo en aquellos otros vegetales que son de colores, tanto, es decir, aquellos que son colores rojos o colores naranja, son ricos también en vitamina E. Y es muy importante, sobre todo en alcohólicos, el equilibrio que hace a nivel del hepatocito, tratando de mejorar muchas veces la cirrosis del alcohólico. No así, no es lo mismo una cirrosis del alcohólico que un cirrótico de una hepatitis C, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. O sea que los tratamientos y la patología son diferentes. En algunas producen fibrosis hepática y en otras no. Entonces es importante también de que, por ejemplo, esa vitamina E ayuda mucho a lo que es a nivel del alcohólico. Y sobre todo tiene una función específica a nivel dermatológico, ya sea a nivel facial. Hoy hay varias empresas a nivel mundial que se dedican a promover diferentes cremas ricas en vitamina E porque actúa sobre las cicatrices y heridas, sobre todo de la piel, o sea, de las malformaciones pequeñas, o sea, de todo lo que sean problemas de piel. También se ha dicho de que la vitamina E es la vitamina anti-envejecimiento, y es verdad. Cuando nosotros hemos estudiado a través de estos años el valor que tiene esta vitamina, es muy importante en aquellos pacientes que realmente se están comprometidos con los 4 pilares y espero que estén comprometidos con método cáncer. Entonces vamos a ver los resultados. Estos resultados no es que se vean a través de largos tiempos, si entre meses, no.
Si ustedes ven los estudios que se hacen a nivel laboratorio, a través del microscopio electrónico, nos están hablando, por ejemplo, de que ya en el primer día hay acciones a nivel intracelular, que eso aparece después clínicamente en el correr de los días y en la primera semana ya podemos tener alguna, alguna satisfacción en cuanto a la parte, digamos, emocional, porque realmente nos está dando efecto. Actúan sobre los procesos inflamatorios, ya sean agudos, como ser, por ejemplo, las quemaduras de sol, y por lo tanto, hablar aquí es proteger los rayos de los rayos ultravioleta, como son los protectores solares, y dentro de los protectores solares, aquellos son los que mejores son los que tienen gran cantidad de vitamina E como concentraciones. Y después están como dijimos anteriormente, los procesos inflamatorios agudos o crónicos, o sea, una quemadura o proceso inflamatorio, ya sea por picadura de insectos, actúan sobre las picaduras, sobre todo de insectos, las abejas, los mosquitos, etcétera, etcétera. Y después tiene una acción muy importante en las neuropatías crónicas. Ya también hablamos del omega 3, recuerdan ustedes que para mí es el ácido graso esencial, que no lo sintetizamos, pero que sí lo podemos tomar a través de comprimidos de PCA azul y más profunda asociado a vitamina E. Es una buena combinación para prevenir lo que muchos llaman cerebroesclerosis, aterosclerosis cerebral y también enfermedad de Alzheimer. Son cosas distintas, pero que el camino final casi es el mismo, o sea, pérdida de memoria, pérdida de la memoria reciente, y bueno, y después la parte repetitiva hasta tener un final bastante, desgraciadamente, bastante inestable, irregular y sobre todo con grandes sufrimientos. Es muy importante la vitamina E también para las alergias, sobre todo enfocado al órgano ojo, o sea, todas esas patologías oftalmológicas de tipo alérgicos o traumáticos, es muy importante, por ejemplo, en los colirios que tengan una concentración adecuada de vitamina E. Y sobre todo las enfermedades respiratorias. Recuerdo que en, los, en aquellos bronquiodilatadores que son las aerosoles que lo usamos generalmente para cuando hay broncoespasmos, no solamente se ven los broncoespasmos en el asmático, sino que también se ven en el bronquítico crónico o en el enfisema. Bueno, es muy importante que esos aerosoles tengan un componente de vitamina E. Y bueno, esto era más o menos lo que yo hoy quería transmitirles a ustedes para cuando salga la plataforma de Método Cáncer se vaya conociendo. Así que muchas gracias y nos veremos en la próxima semana.